el principio. Buenas, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de esteroidogénesis y tenemos que esto es una tutoría a cargo del doctor Félix Canensi, somos la rotación 3529. Primeramente, la esteroidogénesis es ese proceso donde se sintetizan las hormonas esteroides en el cuerpo. Dentro de estas tenemos el cortisol, la aldosterona y las hormonas sexuales, es decir, los estrógenos y testosterona. Estas hormonas van a desempeñar un papel crucial en la regulación de una amplia variedad de funciones fisiológicas como lo son el metabolismo, la respuesta al estrés, la reproducción y el equilibrio de los electrolitos. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente hablando de la formación de hormonas en la glándula suprarrenal, tenemos que esta glándula suprarrenal está compuesta por tres capas, donde nos vamos a encontrar la corteza glomerular, la corteza fascicular y la corteza reticular. Cada capa tiene una función específica en la producción de hormonas. Es por eso que la corteza glomerular, la cual es la primera, es esa capa que está formada por células cilíndricas y está muy vascularizada. Y en esta zona se secreta la aldosterona, una hormona que regula el equilibrio del sodio y potasio en el cuerpo. Mientras que la corteza fascicular es esa capa que está compuesta o organizada en cordones y se observa inclusiones lipídicas. Y en esta lo que se hace es que se secreta el cortisol, el cual es esa hormona que va a regular el metabolismo, el sistema inmunológico y la respuesta al estrés. Por último, la corteza reticular es esa capa que se encuentra en la parte inferior de la glándula suprarrenal y se caracteriza por tener células pequeñas cercanas a la médula. Y estas células de esta capa lo que van a hacer es que van a secretar androstenediona y esta es una hormona precursora de los andrógenos. Siguiente, por favor. Bueno, estas glándulas suprarrenales a la vez son responsables de la producción de varias hormonas, incluyendo aquí la adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Cada una de estas funciones, cada una de estas hormonas igualmente tiene funciones específicas en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los glucocorticoides, tenemos que estos son producidos en la corteza suprarrenal y estos están involucrados en el metabolismo de la glucosa, proteínas y lípidos. A su vez, estos ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre y el metabolismo de los nutrientes. Los mineralocorticoides, tenemos que la principal es la aldosterona y es la principal mineralocorticoide y está producido por la corteza suprarrenal. Lo que esta hace es que regula la presión arterial, el equilibrio del agua y los electrolitos en el cuerpo. Es por esto que esta ayuda a mantener el equilibrio del sodio y potasio en el cuerpo, lo que va a ayudar a la presión arterial y en el equilibrio de los líquidos. Por último, los andrógenos suprarrenales, tenemos que estas son esas hormonas que están involucradas en el desarrollo de las características sexuales, tanto primarias como secundarias, y tienen un papel más importante en las mujeres que en los hombres. Esto porque estos andrógenos suprarrenales contribuyen al desarrollo de los órganos reproductores y características sexuales secundarias en las mujeres. Siguientes. Ok, los dejo con mi compañera Cecilia. Bueno, continuando acerca con los esteroides en tribunales, vamos a tener que van a ser moléculas que tienen 19 o 21 átomos de carbón en su estructura base. Estas moléculas se dividen de acuerdo al número de carbonos que poseen. Entre esas tenemos la formación de los esteroides, ya que el colesterol es la molécula inicial o núcleo base de los esteroides. También tenemos que el colesterol se captura a través de su receptor LDL. También está la hormona adrenocorticotropa, que va a estimular la hidroxilación del colesterol y la hidroxilación del colesterol da como resultado la formación de pregnenolona. En cuanto a la función de los esteroides, tenemos que los esteroides de 19 carbonos tienen un efecto androgénico, lo que significa que
va a estar relacionado con las características sexuales masculinas. Entonces, los esteroides de 21 carbono van a tener efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. Los glucocorticoides, como el cortisol, van a estar involucrados en la regulación del metabolismo y las respuestas al estrés. Y en cuanto a los mineralocorticoides, como la aldosterona, va a estar involucrada en la regulación del equilibrio del agua y la sal en el cuerpo. En cuanto a los esteroides de 19 carbono, vamos a ver que van a tener un grupo metilo en la posición 18 y en la posición 19, en donde también tiene un grupo de tónico que va a estar en la posición 17, en donde se les va a llamar esteroides 17 ceto. Van a tener efectos androgénicos y los esteroides C19 con un grupo cetónico en C17 van a tener 19 átomos de carbón en su estructura base, ya que pueden tener un grupo metilo en las posiciones 18 y 19 y un grupo cetónico en la posición 17. Estos esteroides también van a tener un efecto androgénico. Siguiente. Bueno, pues en cuanto a los esteroides de 21 carbonos, van a poseer una cadena lateral con 2 carbonos en la posición 20-21, van a también a tener un par de grupos metilo en la posición 18 y 19, en donde se hidroxilan en la posición 21 y se les va a llamar esteroides hidroxilados. Bueno, estos esteroides, como les he dicho anteriormente, van a tener efectos glucocorticoides y mineralocorticoides y van a estar involucrados en el equilibrio del agua y en la sal del cuerpo. Continuando con mi compañero Eliar González. Bueno, en el paso 1 para la captación del colesterol, vamos a tener que el receptor de la LDL va a capturar el colesterol. Esto lo va a hacer a través de la estimulación de la hormona adrenocorticotropa, también abreviada CTH. El colesterol se convierte en pregnenolona mediante la acción de un grupo hidroxilo. Vamos a tener que las hormonas suprarrenales van a depender del colesterol para su producción. El colesterol se unirá a los receptores de LDL, que pues también es conocido como colesterol malo, para llevar a cabo su producción de hormonas suprarrenales. Bueno, aquí como definición, pues tenemos que el colesterol es una sustancia humano que se diferencia en glucocorticoides y mineralocorticoides. Tenemos que la pregnenolona se convierte en progesterona mediante una enzima llamada hidróxido hidrogenasa, y pues la progesterona tiene dos vías, la de los hidrógenos y la vía de los glucocorticoides y mineralocorticoides, con la que la pregnenolona también puede convertirse directamente en 7-alfa hidroxiprogesterona. Pasa por todo. Bueno, aquí en la vía de los andrógenos tenemos que la progesterona se convierte en 17-alfa hidroxiprogesterona. La 17-alfa hidroxiprogesterona se convierte en 11-dioxindrostenediona. Tenemos que la deoxindrostenediona se convierte en testosterona. Y pues en la vía de los glucocorticoides y mineralocorticoides, la progesterona se convierte en 17-alfa hidroxiprogesterona, y la 17-alfa hidroxiprogesterona se convierte en 11-deoxicorticosterona, y la 11-deoxicorticosterona se convierte en corticosterona. En la vía directa de la glucocorticoides y mineralocorticoides, la pregnenolona se convierte directamente en 17-alfa hidroxiprogesterona. La 17-alfa hidroxiprogesterona se convierte en 11-deoxicorticosterona. La 11-deoxicorticosterona se va a convertir en corticosterona. Serie glucocorticoides, serie androgénica. Vamos a tener que la 17-alfa hidroxiprogesterona tiene dos destinos posibles: la serie glucocorticoide o la serie androgénica. En la serie de glucocorticoides vamos a tener que la 17-alfa hidroxiprogesterona se va a convertir en androstenediona. La androstenediona es la hormona precursora que va a dar paso al cortisol. Y pues la conversión de 17-alfa hidroxiprogesterona a cortisol ocurre a través. En el proceso de la serie androgénica tenemos que la 17-alfa hidroxiprogesterona se puede convertir directamente a hormonas androgénicas. La androstenediona es una hormona androgénica que se puede formar a partir de la 17-alfa. Y pues en resumen de todo esto, la 17-alfa hidroxiprogesterona
puede dar lugar al glucocorticoide o a la serie androgénica. La conversión hacia una u otra serie va a depender de los pasos enzimáticos que se hagan. Las hormonas corticosteroides son un grupo de hormonas esteroides producidas por la corteza. Estas hormonas desempeñan un papel importante en la regulación de diversas funciones del cuerpo. Pues, como que la serie mineralocorticoide, ya por último, áreas metabólicas de las hormonas corticosteroides. En esta vía, pues la progesterona se convierte en corticosterona a través de la enzima 11 hidroxilasa. La corticosterona es el producto final de. A continuación, sigue mi compañera con ustedes en la presentación. Gracias. En cuanto al segundo paso, tenemos la pregnenolona, la progesterona. Entonces, este paso es el proceso de fusión de hormona a la progesterona. ¿Me escuchan? ¿Verdad? Sí, amiga, trata de hablar un poquito escuchan? más suave, pero sí te escuchamos. Ok, en cuanto al segundo paso de la pregnenolona a progesterona, tenemos que este es un proceso de conversión de pregnenolona a progesterona que nos va a implicar que la enzima 17 alfa hidroxilasa que convierte la pregnenolona en progesterona. Entonces, a partir de ahí la progesterona puede seguir dos vías. Entonces, sigue una vía de los andrógenos o la vía de los mineralocorticoides, glucocorticoides. Entonces, además la pregnenolona también se puede convertir pues directamente en 17 alfa hidroxiprogesterona, que luego puede pasar a la vía del glucocorticoides, mineralocorticoides. La vía específica tomada pues depende del proceso metabólico de cada una de ellas. Pasa, porfa. Progesterona, que a su vez puede seguir pues dos caminos. La vía de glucocorticoides o la vía de los que serían los andrógenos. Esto va dependiendo de la vía metabólica que siga o la 17 alfa o la vía 17 alfa de hidroprogesterona, que puede convertirse en lo que sería el cortisol glucocorticoide, o sea, Bueno, con respecto a la vía de los glucocorticoides, vamos a tener que en esta vía la 17 alfa hidroprogesterona se va a convertir en 11 desoxicorticosterona. Y vamos a tener que la vía de los andrógenos, la 17 alfa hidroprogesterona se convierte en androstenediona. Siguiente. Bueno, entonces aquí vamos a tener la conversión de 17 hidroxiprogesterona a cortisol. Entonces tenemos que la 17 hidroxiprogesterona se convierte por medio de una hidrolasa en cortisol mediante la adición de un grupo hidroxilo en la posición 21. Entonces tenemos que la desmolasa es una enzima que juega un papel importante en la síntesis de hormonas esteroideas, incluyendo los glucocorticoides y los mineralocorticoides.
Entonces, esta enzima se va a convertir la progesterona en 11-desoxicorticosterona en la vía de los glucocorticoides. Entonces tenemos que la producción de cortisol está regulada por el eje, por el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Entonces el cortisol se produce en la corteza suprarrenal a partir del colesterol. Entonces tenemos que la producción de colesterol está regulada por la hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo, que esta va a estimular la liberación de la hormona adrenocortitropa de la hipófisis. Entonces, esta a su vez, la ACTH, estimula la producción y liberación de cortisol por las células de la corteza suprarrenal y entonces el cortisol tiene múltiples funciones en el organismo, incluyendo la regulación del metabolismo, la respuesta del estrés y la modulación del sistema inmunológico. A continuación los dejo con mi compañera Valentina. Bueno, continuando con la hidroxilación de la progesterona en la posición 21, pues la cual es un paso importante en la síntesis de la glucocorticoide, y este proceso es catalizado por la enzima 21 hidroxilasa, y la hidroxilación de la posición 21 pues convierte esta progesterona en 11-desoxicorticosterona y es un precursor de los glucocorticoides. Pasa por. Bueno, tenemos la conversión de la corticosterona a aldosterona, el cual es un proceso regulado por la enzima aldosterona sintasa que se encuentra en la glándula suprarrenal. Entonces, la corticosterona se convierte en aldosterona a través de una serie de reacciones bioquímicas que involucran la acción de esta enzima. La aldosterona es una hormona esteroide que desempeña un papel importante en la regulación del equilibrio de agua y sal en el cuerpo, especialmente pues en la reabsorción de sodio y la expresión de potasio en los riñones. A continuación lo dejo con mi compañera Lorena. Y bueno, hablando sobre el transporte de esteroides, tenemos que el cortisol es una hormona esteroidea que es producida por la glándula suprarrenal y tiene efectos glucocorticoides en el organismo. Una de ellos es la unión del cortisol a su receptor, que en esto el cortisol se une a su receptor en las células como objetivo para ejercer sus efectos. Y pues esta unión es necesaria para que el cortisol pueda tener sus efectos biológicos. Otro de ellos es el porcentaje del cortisol libre y unido a proteínas. Entonces, aproximadamente pues, el 95% del cortisol en el organismo está unido a proteínas transportadoras y solo alrededor del 5% del cortisol está libre y no unido a proteínas. También las proteínas transportadoras de cortisol, que existen dos proteínas que transportan esto, que son la globulina alfa 2, que tiene gran afinidad por el cortisol, pero poca capacidad de transporte, y pues se le conoce como transportina fijadora de cortisol. También tenemos lo que es la albumina, que tiene poca afinidad, pero gran capacidad para transporte, y es una proteína conocida por transportar muchas hormonas. Con respecto a lo que es el metabolismo del cortisol, tenemos que una pequeña cantidad de cortisol, menos del 5%, pues se va a metabolizar en el hígado y pues se convierte en metabolismos inactivos, y este metabolismo no tiene ninguna actividad clínica. Un ejemplo sería cuando el cortisol se une a su receptor pues en las células del cuerpo, puede tener efectos glucocorticoides. La mayoría del cortisol en el organismo está unido a proteínas transportadoras como la globulina alfa 2 y la albumina. Y pues estas proteínas van a ayudar a transportar el cortisol a través del cuerpo. Solo un pequeño porcentaje del cortisol está libre y no unido a proteínas. El cortisol libre es el que tiene efectos biológicos en el organismo, y pues los metabolismos del cortisol son productos de la degradación del cortisol en el hígado y no tienen ningún efecto clínico. Siguiente, por favor.
Y bueno, hablando todavía del transporte, sobre el transporte del cortisol, tenemos que el cortisol se transporta en la sangre unido a proteínas transportadoras, principalmente la globulina fijadora de cortisol, la CGB por sus siglas en inglés. Entonces tenemos que la CGB tiene una alta capacidad de unión al cortisol. Lo que esto va a permitir es que pueda transportar una gran cantidad de esta hormona en la sangre. En situaciones de inflamación, la afinidad de las proteínas transportadoras al cortisol puede disminuir, lo que va a permitir que el cortisol se libere en estas zonas inflamadas y pues ejerza su efecto desinflamatorio e inmunológico. También va a tener un control regulatorio del cortisol, que el cortisol ejerce también un control regulatorio a diferentes niveles del cuerpo. Pues a nivel de la hipófisis, el cortisol puede inhibir la liberación de la hormona melanocortina, que a su vez pues, se convierte en la hormona adrenocorticotropa, la ACTH, que esta va a estimular la producción de cortisol en la corteza suprarrenal. A nivel del hipotálamo, el cortisol puede evitar la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, que esta hormona va a ser encargada de la producción de la ACTH en la hipófisis. Y pues de esta manera el cortisol tiene un efecto regulatorio tanto en la hipófisis como en el hipotálamo. Y así se va a controlar lo que es la producción de hormonas relacionadas con el cortisol. Y pues por último tenemos lo que son los estímulos que pueden estimular la liberación de cortisol. La liberación de cortisol se puede estimular por diferentes estímulos, por situaciones de estrés físico o que sea emocional, puede desencadenar lo que es la liberación de cortisol, la falta de sueño, el ejercicio intenso o la hipoglicemia también pueden estimular lo que es la producción de cortisol. Además, ciertas enfermedades y trastornos como es la enfermedad de Cushing pueden causar un aumento excesivo de los niveles de cortisol en el cuerpo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando sobre la regulación de hormonas de tiroides, la aldosterona es una hormona producida, es una hormona producida y liberada por las glándulas suprarrenales. Su liberación se estimula por la angiotensina 2 y por un aumento de los niveles de potasio en el plasma sanguíneo. La aldosterona actúa en los riñones para aumentar la absorción de sodio y la excreción del potasio, y esto va a ayudar a mantener el equilibrio de electrolitos en el cuerpo y a regular la presión arterial. La concentración de angiotensina 2 y de potasio en el plasma sanguíneo son los principales reguladores de la secreción de aldosterona. Un aumento en la concentración de angiotensina 2 o de potasio estimula la liberación de la aldosterona. Por otro lado, un aumento en la concentración de sodio en el líquido extracelular tiene un efecto débil sobre la secreción de aldosterona. Sobre los andrógenos, pues los andrógenos son hormonas sexuales masculinas, como es la de hidropiandrosterona, que en sus sílabas son la DHEA. La DHEA es producida y liberada por las glándulas suprarrenales. Su liberación está regulada de manera similar a la aldosterona a través de la acción de la angiotensina 2 y del cortisol. Los andrógenos también tienen un efecto de retroalimentación negativa sobre su propia liberación. Y la androstenediona es una hormona que se puede convertir a partir de 17-alfa, hidroprogesterona, y además puede convertir la serie de hormonas en mineralocorticoides y en glucocorticoides. En resumen, pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema hormonal que regula la presión arterial y el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que luego es convertida en angiotensina 2 por la ECA. La angiotensina 2 pues, estimula la liberación de aldosterona, que actúa en los riñones para aumentar la reabsorción del sodio y la excreción del potasio. Los andrógenos, como la DHA, también regulados por este sistema. En continuación, lo dejo con mi compañera Marisabel. Bien, continuando, vamos a hablar, mencionamos la glucocorticoides que se degradan principalmente a través de la conversión y la excreción de cortisol a nivel hepático. Y además hay una desactivación irreversible del esteroide por la enzima delta 4 reductasa. Esta enzima es responsable del primer paso metabólico para la degradación de la glucocorticoides. También se va a producir lo que es la conversión de hidrocortisona a cortisol a través de la enzima 13 hidroxiesteroide desoxigenasa,
Y estos procesos metabólicos van a generar metabolitos inactivos de los glucocorticoides. Entonces tenemos primeramente lo que son los andrógenos suprarrenales, que son hormonas esteroides producidas por la glándula suprarrenal. La dehidropiandrosterona, o también llamada DHEA, es un andrógeno suprarrenal que puede ser convertido en sulfato de DHEA dentro de la glándula suprarrenal, dentro del hígado o dentro de los riñones también. Y la 7-alfa hidroxilasa, la 16-alfa hidroxilasa y la 17-beta reductasa, que son enzimas que metabolizan la DHEA y su sulfato en otras sustancias. Por otro lado está el metabolismo de los andrógenos suprarrenales, en el que la DHEA y su sulfato van a poder ser convertidos en otras sustancias a través de lo que son las enzimas que acabo de mencionar anteriormente. Un paso importante en el metabolismo de los andrógenos suprarrenales es la conversión de la DHEA en testosterona. Sin embargo, la testosterona va a ser producida, en las glándulas suprarrenales y esta no va a ser activa. Paso a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, entonces la conversión y excreción de andrógenos suprarrenales va a involucrar la transformación de la androstenedona en sulfato de dehidropiandrosterona dentro de la glándula suprarrenal, dentro del hígado o dentro de los riñones. Esta sustancia y su sulfato van a ser metabolizados por enzimas como la 7-alfa y 16-alfa hidroxilasa, así como la 17-beta reductasa, para convertirse en otros metabolitos. Los niveles de andrógenos suprarrenales van a estar regulados por lo que es el mecanismo de retroalimentación negativa, donde el aumento de los niveles de DHEAS y androstenediona suprarrenal disminuye la liberación de ACTH y de CRH, mientras que la disminución de los niveles de cortisol va a estimular la liberación de ACTH y de CRH. En cuanto a la degradación de los glucocorticoides, va a ocurrir principalmente a través de la conversión y de la excreción de cortisol a nivel hepático, con la participación de enzimas como la delta-4 reductasa y la 13 hidroxiesteroide desoxigenasa. Pasa, por favor. Entonces, siguiendo con el metabolismo de cortisol y de andrógenos suprarrenales, tenemos que la androsterona se degrada principalmente a través de lo que es la conversión y la excreción de cortisol a nivel hepático. Además de esto, va a haber una desactivación irreversible del esteroide por la enzima delta-4 reductasa. Esta enzima es responsable del primer paso metabólico para la degradación de los glucocorticoides, y también se produce la conversión de hidrocortisona a cortisol a través de la enzima 13 hidroesteroide desoxigenasa. Este proceso metabólico va a generar metabolitos inactivos de los glucocorticoides. Pasa a la siguiente, por favor. A modo de conclusión, antes de terminar, digamos que el colesterol es la base para la síntesis de hormonas esteroides. La progesterona es un intermediario clave en la síntesis de estas hormonas esteroides. Y la progesterona puede servir diferentes vías de síntesis, como la vía de la aldosterona, la vía de los milenacorticoides y la vía de los glucocorticoides. Cada vía de síntesis va a dar lugar a hormonas esteroides con funciones específicas en el cuerpo. Y por último, la síntesis de las hormonas esteroides es esencial para el equilibrio y el funcionamiento adecuado de todo nuestro organismo. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra presentación.